Cuando uno ve todo comenzó por el fin, le queda a uno una sensación de como de preocupación por tu estado de salud, entonces preguntarte cómo estás primero. Bueno, todo comenzó por el fin, tuvo un aparente happy end, que fue cuando yo concluí la película. Es decir, en ese momento yo estaba curado, duré un año curado y después tuve una recaída, entonces el cáncer ha vuelto a hacer metástasis. Entonces, desde año y medio estoy de nuevo en quimioterapia. Entonces, el happy end no fue tan happy Ya. en ese sentido. Entonces sigo pues ahí en la lucha con la enfermedad, pero bueno, Sí. hasta ahora pues ha sido soportable, no es una quimioterapia tradicional, es decir, no es radiología ni quimioterapia tradicional, sino una que es oral, que no tiene las consecuencias tan graves como la que se usa para otros cánceres. Sí, no, no es tan agresiva, digamos. Agresiva, exactamente. Sí. Y este enfrentamiento con la muerte tan directo fue el detonante para empezar, todo comenzó por el fin. No, no porque esto no estaba previsto, como se dice, en el guión, ¿no? O en el proyecto, porque yo no trabajo realmente con un guión. En el proyecto que yo presenté al Fondo de Desarrollo, en ese momento yo estaba sano, eh, pero lo que sucedió es que el primer día de rodaje me enfermé. Entonces eso llevó a una serie de exámenes que condujeron pues a un diagnóstico de un tumor de Gist en el duodeno. Tuve que pasar por un año de quimioterapia antes de que ese tumor se pudiera operar porque era muy grande, entonces había que reducirlo con quimioterapia. Pero desde luego pues la película dio un giro inesperado. A veces la vida es el guión de los documentales, ¿no? Y eso hizo que la película adquiriera otro carácter y que se volviera más autobiográfica, y que yo decidiera filmarme a mí mismo o que me filmaran mis amigos. Y desde luego adquirió un carácter, como diría yo, testamentario, en el sentido de que yo no sabía si esa película yo la iba a poder terminar, cosa que se ve en una de las primeras escenas de la película donde yo dirijo una carta al fondo de desarrollo cinematográfico planteando la situación de que si yo no sobrevivía a la película, que si mis amigos la podían terminar. Eso fue un lío jurídico ahí, como en este Colombia todos somos el país de las leyes. Y entonces resultó que no, que la película no se podía transferir y que yo la tenía que terminar. Eso quizá pues me dio más fuerzas para seguir adelante y terminarla en el estado en que estuviera. Y desde luego, pues la película cambió ya estructuralmente, porque ya la película dejó de ser algo que iba a ser más expositivo sobre los años 70 y 80 y sobre mis amigos, y, y se volvió una película más autobiográfica y se incluyó en la película el proceso de la enfermedad. Es decir, la película se volvió también una historia clínica, por eso tiene un prólogo y un epílogo médicos, ¿no? Y desde luego, pues cuando uno se ve enfrentado a la muerte, pues la vida de uno le cambia. Y existe este cliché que dice que cuando uno está cerca de la muerte, uno como que comienza a ver la película, la vida de uno como una película. Yo sentí eso. Entonces traté de hacer la película de esa forma, de contar la vida de mis amigos de una forma no necesariamente cronológica, sino saltando en el tiempo, para atrás y para adelante, cosa que ya estaba implícita desde el título, porque el título siempre
fue el mismo, todo comenzó por el fin. Entonces, es una película pues que trabaja mucho con el tema del tiempo, con el paso del tiempo, con el pasado, con lo que existió y dejó de existir, y también pues, de procesos de autodestrucción dentro del grupo, pero también pues de júbilo, de ese júbilo que existió en el grupo nuestro cuando trabajamos 20 años ininterrumpidos, en los años 70 y 80, donde conformamos una especie de familia disfuncional, porque todos nos desplazamos y abandonamos pues todas las, digamos, cosas que la sociedad eh, exigía de nosotros por nuestra condición social y nos dedicamos al cine. Y pues no solo al cine, porque el grupo de Cali pues fue un grupo interdisciplinario, en el que si bien pues la tríada fundacional fuimos Andrés Caicedo, Carlos Mayol y yo, hubo mucha gente que se unió al grupo que eran artistas plásticos como Karen Lamazón o escritores como dramaturgos como Sandro Romero, crítico de cine también, fotógrafos como Eduardo Larrata Carvajal, también videógrafo. Era realmente un grupo interdisciplinario de artistas que, digamos, era muy en el espíritu de la época, ¿no? Tanto así que en el año 71 todos llegamos a pertenecer en algún momento a una especie de una hippie cultural que se llamó Ciudad Solar, ¿no? Que pues tuvo corta duración, pero que fue importante en el sentido de que ahí nos reunimos personas de diferentes disciplinas y ahí, como también había una galería de arte, debutaron grandes artistas que después se volvieron muy importantes, como por ejemplo el fotógrafo Fernel Franco, también expuso ahí Astudillo, un gran dibujante, y muchas otras personas, ¿no? ¿Dirías que los dos grandes temas del documental son la amistad y la memoria? Bueno, como es un documental de largo aliento, yo creo que tiene muchos temas, ¿no? Es una película que trata de abarcar mucho las cosas, ¿no? Por un lado es una película completamente obsesionada con la idea de la muerte, que yo siempre pues la asocio desde luego con la memoria. Siempre he repetido algo que en las entrevistas y en lo que he escrito, es que para mí la muerte es la ausencia de memoria. Y para los que trabajamos en documental, pues la memoria es lo primordial, ¿no? Nosotros siempre estamos en tránsito de filmar lo que está cambiando o está muriendo o está desapareciendo, sea una persona, un edificio, una ciudad, ¿no? Por otro lado, es una película sobre la cinefilia, es decir, el amor al cine y la amistad también, ¿no? Cómo la cinefilia fue lo que nos hizo conformar este grupo. Y pues sobre la amistad en el sentido de que es una amistad que ha durado eh, muchos años, no solo esos 20 años de que se ocupa la película del año 71 al 91, sino en el presente, ¿no? Los que sobrevivimos a esos años, pues seguimos viéndonos, a veces colaboramos el uno con el otro en uno que otro proyecto. Y desde luego también es una película sobre, digamos, es un retrato generacional de los años 70 y 80, porque mis películas terminan siendo retratos generacionales. Una película como Andrés Caicedo, Unos pocos buenos amigos, no es solo sobre Andrés Caicedo, sino una generación de ese momento, ¿no? Que fue la generación pues, que hizo posible que se escribiera un libro como que dio la música.
mi película Un tigre de papel, a pesar de ser un falso documental, es un retrato sobre una generación, sobre esa generación que creyó en las utopías de los años 60, ¿no? Y 70. En esta, pues, es un retrato generacional de los 70 y de los 80, sobre todo de los 80, que fue una época muy convulsionada en Colombia, pero también una época de mucho júbilo, de mucha fiesta, de muchos excesos, ¿no? De mucha música también, ¿no? Y es una película sobre la autodestrucción a corto y a largo plazo, ¿no? A corto en el sentido en el caso de Andrés Caicedo, pues, que se suicidó a los 25 años, el día que publicó su novela mítica que dio la música, y a largo plazo, pues, el caso de Carlos Mayolo, que en los últimos 10 años de su vida pues, fueron muy duros debido pues, a los excesos. Y yo pues quedé ahí como en la mitad, ¿no? Como una especie de sobreviviente, porque pues, la historia la cuentan los sobrevivientes, ¿no? Entonces, yo sentí una necesidad generacional de contar nuestra historia y pensaba que valía la pena contar la historia. ¿En qué contexto conociste a Carlos Mayolo y Andrés Caicedo? ¿Cómo fue este encuentro y cómo cambió tu vida? Yo conocí a Carlos Mayolo por una explosión, 7 de agosto de 1956, explotaron una docena de camiones de dinamita militares en la zona roja de la ciudad de Cali. Esto fue un poco después de la medianoche y esto fue como un desastre grandísimo. Tanto es que nunca se ha podido saber cuántos muertos hubo. Las cifras más altas dicen que 300, que 3.000, otros dicen que 2.000, o que 1.000, porque además como era una zona de bares y prostitución, no se sabía cuántos habitantes había ahí. La ola explosiva de esa explosión, que fue durante la dictadura del general Rojas Pinilla, dictadura militar, destruyó parte de mi casa y por eso tuvimos que trasladarnos a la casa de mi abuela en otro barrio. Yo tenía 7 años y al frente de la casa de mi abuela conocí un muchacho que se llamaba Carlos Mayolo, que era 4 años mayor que yo. Es una persona que conocí yo muy temprano en mi vida y con el cual tuve una amistad pues, larguísima, ¿no? Esa fue la circunstancia. Por eso en la película hay muchas explosiones. Desde la primera escena, donde hay la explosión del café, la demolición del café de los turcos, que fue el sitio de reunión del grupo de Cali, y desde luego pues la frase que acompaña a eso, que es la frase de Fiesel, que así acaba el mundo, así acaba el mundo, así acaba el mundo. En el caso de Andrés Caicedo ya fue muy posterior que yo lo conocí. Fue en el año 71. Lo conocí porque tanto el fundador de la Ciudad Solar, Hernando Guerrero, eh, que había sido un amigo mío desde la adolescencia, y Carlos Mayolo, me hablaron de este muchacho muy talentoso, muy buen escritor, que había hecho teatro y que tenía un cineclub que se llamaba Cineclub de Cali. Entonces me llevaron a conocerlo. Ahí en el Cineclub de Cali, pues fue como un amor a primera vista entre nosotros a través del cine. Recuerdo que ese día se estaba exhibiendo la película 8:30, que es una escena muy importante, que había sido a través de esa película que nos habíamos conocido, película que es sobre el cine y que a todos admirábamos muchísimo. Y yo en esa época del 71 ya me había ido a vivir a Estados Unidos. Primero yo me había ido a estudiar 2 años de bachillerato en Boston y entré a estudiar cine en el año 68. Yo me gradué de bachillerato en mayo del 68, fecha importante.
En el 68 me fui a California, a Los Ángeles, y entré a la Universidad del Sur de California, la que se llama USC, en la que solo estuve un año y después me mudé a UCLA, donde estudié del 69 al 72. Sin embargo, yo venía cada año en el verano, en las vacaciones de verano, a Colombia. Y en una de esas venidas es que conocí a Andrés Caicedo y inmediatamente posterior a eso realicé la primera película con Carlos Mayola en codirección, que fue Olga Bea, que fue sobre los sextos Juegos Panamericanos de 1971. Con Andrés Caicedo, pues entablamos una relación muy estrecha, pero inicialmente fue mucho a través de cartas, por la distancia que nos separaba, pues, de Los Ángeles, el Cali. No era una persona que nunca había salido de Cali, lo mismo Carlos Mayores tampoco había salido nunca de Cali. Entonces, y en esa época se escribían muchas cartas. La mayoría de esas cartas, afortunadamente, todavía existen porque teníamos la costumbre de escribir copia en papel carbón de esas cartas y por eso yo conservo las cartas de ida y vuelta, que es, digamos, el último proyecto que yo quiero hacer sobre Caicedo, que sería publicar su correspondencia. Es una empresa en que estamos pasando Romero y yo para hacerla, pero hay que solucionar todavía algunos problemas legales de, que conlleva pues la publicación de la correspondencia personal de alguien. Sí. Entonces, eran cartas que eran larguísimas, donde pues, se hablaba de todo. Andrés era gran escritor de cartas, incluso en algún momento él describe por ahí que quizá lo mejor que él haya escrito se puede encontrar en sus cartas. Cartas que no solo hablaba de cine, sino hablaba de su vida personal y cómo su vida personal y el cine se volvían una sola cosa, ¿no? Él era una persona poco comunicativa en persona, en parte por ser tartamudo y en parte por ser una persona, digamos, muy retraída y muy dada a la soledad de la escritura. Por eso él nunca pudo realmente hacer cine. Él intentó hacer una película con Carlos Mayor ese mismo año, del 71, que se llamó Felipe Miguel Ángel, que quedó eh, inconclusa por problemas no solo económicos, sino problemas entre él y Carlos Mayor y por su dificultad de trabajar en grupo. Ahí decide, digamos, abandonar la realización de cine y trata de volverse un guionista y se va a Los Ángeles a tratar de vender dos guiones de horror y un tratamiento de western. Pero pues lo hizo de una manera ingenua, los guiones no estaban bien traducidos al inglés, no es fácil llegar a las personas. Cuando te enteraste de su muerte, de su suicidio tan temprano, ¿te sorprendió realmente? ¿Te sorprendió que Andrés Caicedo se haya ido tan pronto o de alguna forma era algo que intuías o veías venir? Me sorprendió, pero yo ya lo debía venir, ¿no? Y él lo dijo de muchas formas, por escrito, en conversaciones, dejó incluso una carta a su madre que se vino a descubrir muchos años después, cuando Alberto Fuguet hizo el libro de Caicedo que se llama Mi cuerpo es una celda, que es fechada en 1975 y es prácticamente una carta de un suicida. Posteriormente a esa carta, él tuvo dos intentos. Uno, bueno, uno por sobredosis y cortada de venas,
y, y otro también por sobredosis de medicamentos hasta que la tercera fue la vencida. Desde luego me sorprendió que fuera tan brutal la noticia, ¿no? Porque yo lo había visto hacía un par de días y habíamos quedado a encontrarnos en el Festival de Cine de Cartagena. Yo lo veía que estaba muy feliz, había conseguido un apartamento con su compañera Patricia Restrepo, que había sido la esposa de Carlos Mayolo anteriormente, e incluso había comprado una nevera, ¿no? Y esas cosas como cómicas que puedo tener, un asunto trágico. Yo decía, pero como alguien que acaba de comprar una nevera se suicida, ¿no? Entonces, pues yo me fui a Cartagena con Carlos Lamazza, que era mi compañero en ese momento. Fuimos al correo aéreo, a no sé qué cosa, a mandar una carta o algo. Y yo compré el periódico y lo abrí y decía, se suicidó escritor en Cali. Salía la foto de él ahí. Y pues, sí, fue un shock, pero yo ya me lo esperaba, ¿no? O sea, yo nunca pensé que Andrés iba a vivir muchos años. No me lo puedo imaginar como una persona más allá de los 25 años, ni físicamente ni mentalmente. Era una persona que no estaba hecha para la vida, ¿sí? Estaba hecha para escribir eh, ficción y para escribir sobre cine. Eh, y pues una persona que volcó toda su vida al final eh, al amor, cuando encontró una mujer amada. Y eso pues le produjo mucha alegría y mucho tormento. Y, y entonces también pues había esa obsesión del con morir joven. Todos pensábamos que como en James Dean, personajes así, o Rambo, todos estos personajes que volvieron míticos a través de una muerte temprana y después de dejar una obra muy sólida, ¿no? De vivir rápido y de morir y dejar un buen cadáver, ¿no? ¿Cómo, Luis, cómo has cambiado tú desde la época del grupo de Cali? ah, ¿Cómo era el Luis Ospina de los años 70 y cómo es Luis Ospina ahora? Pues digamos que en esa época de fines de los 60 yo era otra persona, ¿no? Incluso cuando yo veo mis películas, que son muchas, de las primeras a veces pienso que parecen hechas por otra persona, ¿no? Pues yo vengo de esa generación de las utopías, ¿no? Pues en Latinoamérica comenzó con la Revolución Cubana y todo lo que eso prometió y después el fracaso en que se convirtió y desde luego de mayo del 68 y sobre todo de mayo del 68. No el mayo del 68 París, pues en Latinoamérica comenzó con la Revolución Cubana y todo lo que eso prometió y después el fracaso en que se convirtió y desde luego de mayo del 68 y sobre todo de mayo del 68. No el mayo del 68 parisino, sino el mayo del 68 o el año 68 de California, que era bastante diferente, porque tenía otros ingredientes que no sería el mayo eh, parisino. Si no ve los materiales de archivo del mayo parisino, pues físicamente pues, estos son unos jóvenes eh, vestidos casi que con saco y corbata, con pelo corto, gafas y que fuman cigarrillos y hablan en debates eternos sobre problemas
debates marxistas. Y en California se vivía otra cosa, ¿no? Estaba más el movimiento contra la guerra del Vietnam, no había tanta influencia del marxismo, diría yo más que había más influencia del hipismo y el anarquismo. Y desde luego en California estaba la música y la droga. Y la música, digamos, en más de 68 frases no fue importante, ni la droga tampoco. Los franceses eran más conservadores, pienso yo, que los norteamericanos en ese momento. En California había una gran esperanza que la juventud podía cambiar el mundo, ¿no? Y esto pues tuvo también pues, otros focos, ¿no? Que fueron Praga, que fueron en diferentes partes del mundo, donde todo el mundo, toda la juventud se sentía conectada, más conectada que lo que yo siento ahora con el Internet, ¿no? Tenían ideales en comunes, ¿no? Y entonces, pues, fue una época de mucho entusiasmo, pienso yo, ¿no? Y hasta de optimismo, porque las causas, algunas de las causas por las cuales luchábamos en ese momento, se ganaron. Se ganó la guerra en Vietnam, pero Estados Unidos nunca volvió a perder una guerra. Se hicieron avances en cuanto al movimiento feminista, se hicieron avances importantísimos en la música rock, en blues, y, y se comenzó también el uso recreacional de las drogas, que fue muy importante, sobre todo de las drogas alucinógenas y de la marihuana, pues, desde luego, ¿no? Y también, pues, se produjo un arte, no solo, digamos, en el cine mundial en ese momento, estaba en un gran auge, venía, pues, de la nueva ola francesa, de los 50, y comenzaba ya los años 60, donde estaban los grandes maestros del cine vigentes y sus películas se daban en las salas comerciales. Estoy hablando pues, del cine pues, de Antonioni, de Fellini, de Bergman, de Kurosawa, de Ozu, de Howard Hawks, de John Ford, de infinitos maestros que estaban vigentes en ese momento. Fue una época dorada del cine, por así decirlo, y también fue un momento de transición del cine de Hollywood, en el sentido de que ya los viejos maestros le dieron cabida a los nuevos realizadores norteamericanos que ya tenían una, digamos, educación cinéfila, ya fuera porque veían mucho cine o porque habían estudiado en la escuela. Estoy hablando pues de Scorsese, de Palma, Casabets, ¿no? Casabets como el padre de todo este nuevo cine. Y desde luego películas que marcaron mucho el cine de ese momento, los de Casabets y después una película como del nuevo Hollywood, que fue también una época de oro de Hollywood, que terminó en los años 70, digo yo, en el 77, con La Guerra de las Galaxias, que para mí el cine de Hollywood desde ahí entró en una decadencia de la cual no ha podido salir, ¿no? Ver el cine otra vez como un espectáculo de feria, que fue lo que comenzó siendo el cine, un espectáculo de películas de mucho presupuesto y de gran público, y que no tocan temas adultos ni temas trascendentales, un cine muy banal que ha invadido pues, las pantallas del mundo y ha colonizado el cerebro de todo el mundo también. También de todo ese entusiasmo y todas esas drogas, y todo ese alcohol y todo eso, pues también hubo una resaca, ¿no? Esa resaca después llegó en los años 90, que fue pues cuando se comenzaron a cuestionar los valores de las utopías y comenzó a triunfar el neocapitalismo y comenzó a surgir una serie de, una juventud más interesada por la ambición y el lucro, ¿no? Lo que se llamaron los yuppies, ¿no? De ahí eso ha ido evolucionando a que el capitalismo ya prácticamente que ha triunfado en el mundo, o por lo menos
el mundo ya es una mafia del poder, ¿no? Estamos en manos de una mafia del poder que es la misma que es Putin, que es Trump, que es el presidente de Filipinas, que es una mafia fascista, la de Venezuela, todo. Entonces hay un gran desencanto político, entonces pues, yo obviamente también cambié en ese sentido y mis películas se volvieron cada vez más pesimistas por nombrar mi parte, está La Desazón Suprema, es el documental que hice sobre Fernando Vallejo, que no es la persona más optimista del mundo, y también Un Tigre de Papel sobre ese desencanto, pero visto de una forma, digamos, un poco más lúdica, más con cierto humor, ¿no? No con tanta amargura, ¿no? Y hoy en día soy una persona que no abrigo ninguna esperanza de nada. El día de ayer se posesionó un nuevo presidente en Colombia que significa una regresión a un régimen como fue el de Álvaro Uribe Vélez, que es una cosa nefasta, ¿no? Que antes hubo atrocidades que son mayores que las que hubo en las dictaduras del sur, ¿no? Todo este asunto que no sé si allá lo conozcan de los falsos positivos y además todo esto pues eh, propiciado por el narcotráfico, ¿no? Entonces Colombia se volvió un país desastroso eh, y, y, y por más tratados de paz que se hagan y más buenas intenciones, nunca se va a llegar a la paz hasta que no se legalicen las drogas en el mundo, cosa que veo muy lejana, o sea, más allá de lo que yo voy a vivir, ¿no? Pues sí, se está legalizando la marihuana para usos medicinales, bueno, eso es un avance, ¿no? Ya no pues es la hierba de Satán como se pensaba antes, o el AMPA, ¿no? Pero estamos viviendo tiempos muy difíciles. eh, no veo, no creo que la ignoro haya, nos haya hecho más felices. Quizá han distanciado más todo esto, aquí estamos hablando, pero sí, lo podríamos entonces mejor escribir en un café, un buen café, un buen cigarrillo y editando. Estamos en el mundo de 1984, todos están viviendo la, la distopía tan ampliada y no la clasificación como en el 1984 y los feliz de Hawks ya están poniendo en el futuro. ¿No? El futuro no pienso que sea muy halagüeño, ¿no? La vida, la situación más difícil es una comunicación. Eh, ¿Me y, oyes, Luis? sí, 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 me sale Poor Network Connection. Te puedo volver a llamar, por favor, porque está como que se está entrecortando la llamada. Te hago solamente un par de va. preguntas más y ya te... Sí, vale, ahora te llamo.